Vamos a estudiar la segunda parte del Teilín 42. Ya habíamos dicho que estos salmos tienen una palabra que dice masquil y se refiere a los salmos que son para razonar, a los salmos que traen conciencia. Vamos a leer el verso del Pasuk 2. En las Biblias normales sería el 1. Pero aquí en los Teilín es el 2. Y dice: que hayal taroj al afike mayin que nafshi. Es como un carnero que brama sobre arroyos de agua. Así mi alma, o así mi interior, o así mi cuello o mi garganta. Y luego dice: Tarok eleja Elohim. Así mi garganta, mi pescuezo ansía a ti, oh Elohim, oh Creador. Y el salmista nos está diciendo o está haciendo un símil entre lo que él está sintiendo y lo que un carnero siente. Un carnero es de los animales más fuertes para vivir en el desierto. Y nos está diciendo que este carnero Taroj dice que brama sobre arroyos de agua, afique mayin, o sobre canales de agua. Y cuando dice canales de agua, recordemos que estamos hablando de la tierra de Israel, estamos hablando de una tierra del desierto, de Medio Oriente. Y en lugares así hay canales o arroyos de agua subterráneas, ríos subterráneos, canales subterráneos. Y él está diciendo que así como este carnero brama por los canales de agua, dice que nafshi, así mi alma, o así mi interior, o así mi pescuezo, tarok, ansía a ti, oh Elohim. O sea, él está diciendo, así como este carnero anhela, desea encontrar estos canales de agua, estos arroyos subterráneos, estas quebradas subterráneas de agua. ¿Por qué? Porque su garganta, el pescuezo del animal se siente seco. Dice, así mi alma, así mi interior también, Taroj, así mi interior te ansía a ti, oh Todopoderoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Aquí estamos hablando de que el carnero está bramando. ¿Por qué? Por la preservación de la vida, por la supervivencia. Así como el carnero, esto es un símil, así como el carnero brama, dice, afique mayin por los arroyos de agua, así él está también clamando. ¿Por qué? Por Elohim, dice, por Elohim. Porque así como el pescuezo o el cuello del animal se siente seco por falta de agua, dice, Nafshitaro, mi alma, así también mi pescuezo o mi interior también te ansía y te desea a ti, oh Elohim. También te desea a ti, oh Elohim. Y luego sigue diciendo, en el verso 3 dice, Seamea nafshi Elohim leel hai. Sedienta está mi alma, mi interior, mi pescuezo, mi cuello. Oh poderoso, viviente. Leel, la palabra leel significa poderoso y la palabra hay significa vida. Y dice, Samea nafshi, sedienta está mi alma, sediento está mi interior del poderoso viviente. Así como ese carnero está luchando por su supervivencia, está clamando por su supervivencia, así también mi alma está gritando y está bramando también por la supervivencia, porque nos falta agua. Y él dice,
Y yo te busco a ti, oh Todopoderoso, para calmar la sed de mi interior, de mi alma. Te busco a ti, oh Todopoderoso viviente. Luego hay una pregunta ahí en el Pasuk 3, en las Biblias normales, yo me imagino que es el 2. Y luego dice, Matai abo berai pene Elohim. O sea, ¿cuándo entraré y seré visto por el rostro de Elohim? Matai abo berai pene Elohim. ¿Cuándo entraré y seré visto por el rostro de Elohim? ¿Cuándo vendré y me mostraré o seré visto por la presencia del Altísimo? Entonces, el salmista sigue con este símil y dice que al él presentarse en la presencia del Altísimo, su alma va a ser saciada de esa sed. Dice, sedienta está mi alma, oh Todopoderoso. Y mi alma está sedienta del Elohim viviente, Leel Hay, del poderoso viviente. Y luego él hace una pregunta y dice, ¿cuándo vendré y me mostraré ante la presencia del Altísimo? ¿Cuándo entraré y seré visto por el rostro del Altísimo? Y así como el carnero, que él bramaba por las corrientes o por los arroyos de agua o por los canales de agua, esos canales que se hacen subterráneos en el desierto de agua, esas quebradas que se hacen subterráneas, y el carnero clamaba por encontrarlas. Entonces aquí el salmista dice, también nafshi, también mi garganta o mi interior, o mi alma, mi garganta, mi cuello, también clama por mostrarse ante tu presencia. Porque él sabe que así como el carnero sabe que si encuentra esas fuentes de agua, su sed va a ser calmada. Así si él encuentra el rostro del Altísimo, la presencia del Altísimo, también su sed va a ser calmada. Igualmente su sed va a ser calmada. La palabra aquí, que traducen como presencia, es rostro. Es rostro. Hay una palabra que también la dijo Moshe Rabbeinu en Shemot, y él dijo, si tu presencia, y la traducción correcta sería, si tu rostro no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Eso lo dijo Moshe Rabbeinu en Shemot. Y el rostro de Elohim en el desierto. ¿Cuál era el rostro de Elohim en el desierto? El rostro de Elohim en el desierto era la columna de fuego, la columna de humo, el santuario, el Mishkan, la morada del Eterno, la menorá. La menorá es el rostro de Elohim. O sea, la menorá es el rostro de Elohim. Imaginen ustedes en el santuario. Imaginen ustedes el lugar santo. En el candelero o la menorá. ¿Qué estaba enfrente de la menorá? El candelero estaba ¿qué? Los panes de la proposición. Esos panes de la proposición son llamados en hebreo lejen panim, o el pan de la cara. ¿Por qué la menorá significa el rostro de Elohim? Y al frente de la menorá colocaban los panes de la proposición. Entonces los panes de la proposición están al frente de la menorá. Y la menorá es el rostro de Elohim, por lo tanto los panes de la proposición son llamados lejen panim, o sea, el pan de la cara o el pan del rostro. Sí. El pan del rostro. Sigue diciendo este precioso salmo. Pasuk 4 en las Biblias es el 3. Dice, Haitali din ati lehen yoman ba'ila. Y dice, han sido para mí mis lágrimas como el pan día y noche.
O sea, él dice, yo me he alimentado es de mis lágrimas día y noche. Día y noche mi sustento, mi pan ha sido mis lágrimas. Mis lágrimas. Y luego hay una pregunta ahí. Dice, Ayé Eloheja, ¿dónde está tu Elohim? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces vemos que el salmista sigue con el símil. Un carnero que busca los arroyos o los canales de agua, y el que dice que también busca la presencia del rostro del Altísimo, y que el rostro del Altísimo es como el agua que el carnero está buscando. Y dice que así como el carnero encuentra y sacia su necesidad y sacia su sed al encontrar estos arroyos de agua, él dice, yo también voy a saciar mi necesidad cuando yo me presente ante la presencia del Altísimo. Samea nafshil lelohim leel hai. Sedienta está mi garganta por la plenitud del poderoso viviente. Y luego dice, Matayabo verae penelohim, cuando entrare y seré visto por el rostro de Elohim, o voy a ser visto por el rostro de Elohim. O sea, él ansía estar en la presencia del Altísimo, porque él sabe que cuando esté en la presencia del Altísimo o en el rostro del Altísimo, su sed va a ser saciada. Así como los panes de la proposición son llamados Lehen Hapanim, el pan de la cara, porque está reflejando el rostro de Elohim. Así igual cuando él esté en la presencia del Altísimo, la vida del Altísimo, la vida del Altísimo se va a reflejar en él, y él va a ser saciado. La palabra dice que cuando Moshe Rabenu dice que bajó de estar en la presencia del Altísimo, y dice que su rostro brillaba, y dice que las personas del pueblo de Israel no podían mirar su rostro, porque el rostro de Moisés brillaba. ¿Pero por qué brillaba? Porque Moisés desapareció, porque estuvo así como el pan, los panes de la proposición estaban al frente de la menorá, que es el rostro de Elohim, y se reflejó en el pan, y por eso son llamados el pan de la cara. Así igual que le pasó a Moshe Rabenu, así igual cuando él estuvo en la presencia del Altísimo, ya dejó de ser Moshe Rabenu, y fue la presencia del Altísimo que se reflejó en Moshe Rabenu. La presencia del Altísimo estuvo ahí, la pan y el rostro del Altísimo. El rostro del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el carnero? El carnero estaba buscando aguas. ¿Por qué? Por supervivencia. Los canales de agua los buscaba. ¿Por qué? Por supervivencia. Y la palabra dice que el carnero bramaba llamando el agua. ¿Estaba qué? En el desierto. El desierto, ¿de qué nos está hablando el desierto? El desierto nos está hablando de soledad. Nos está hablando de abandono. Y dice que en esa soledad y en ese abandono, ¿cuál era su alimento? Su alimento, dice la palabra, dice que su pan eran día y noche. Aitali dinatile gen yoman baila. Han sido para mí mis lágrimas como el pan día y noche. De eso se alimentaba él. ¿Por qué? Porque él estaba en el desierto. Y entonces el salmista dice, yo también me siento en el desierto como un carnero. Así yo también me siento igual como el carnero. Y el 5 dice, Ele esquerá beespejá, alay nafshi ki ebor Basa Edaden at
ved. Esto recordaré y derramaré sobre mi alma. Cuando pasaba con la multitud, me trasladaba hasta la casa del Elohim con voz de cántico, porque ahí dice Elohim Bekol Rina. Él dice, pero en medio de este desierto que yo estoy viviendo, en medio de esta sequedad que yo estoy viviendo, yo traeré a mi memoria y yo traeré a mi espíritu y recordaré cuando yo iba a la casa del Creador, al Beit Hamikdash, a la casa del Todopoderoso, al Mishkan, con voz de cántico. Y dice, Betoda Jamón, Jogué, y gratitud, la muchedumbre festejaba. Entonces él dice, en medio de este desierto, esto es una clave, en medio de este desierto que estoy viviendo, del cual yo me estoy alimentando día y noche de mis lágrimas. ¿Y qué es lo que la persona por lo general recuerda? Son las desgracias, son las tristezas. Pero él dice, no, yo voy a recordar, es cuando yo iba a la casa del Todopoderoso, y que iba en la multitud, y yo iba cantando y con gratitud, y dándole gratitud. Yo voy a traer a mi memoria y a mi espíritu esos recuerdos. Y me voy a alimentar de eso, porque en ese momento el alma como está en el desierto, está como un carnero, está como, se siente en soledad, se siente en abandono, y hay una tristeza, hay como que se forma como seco, como que el corazón dice como que se arruga, y es la depresión y es la tristeza, y dice, no, yo no me voy a deprimir, yo en este desierto que estoy viviendo, yo voy a recordar los momentos cuando yo iba con la multitud al Beit Hamikdash, al templo del Creador, y cómo yo alababa, y cómo yo le daba gratitud con toda la muchedumbre, y cómo yo festejaba. Pasan dos cosas diferentes en nuestra alma. Cuando uno comienza a pensar en desgracias, inmediatamente el cuerpo reacciona. De hecho, se le bajan nuestras defensas, las autodefensas se bajan, las defensas se bajan. Pero cuando uno comienza a pensar en la obra del Creador, entonces créame que también la emuná sube y nuestro espíritu también sube. Y él dice, no, yo no voy a permitir que en medio de este desierto que yo estoy viviendo, que ya me estoy alimentando de mis lágrimas y está bramando mi garganta, mi pescuezo, mi interior está bramando por el agua, por el rostro del Creador, por la presencia del Creador, por el panín del Creador. No. Yo voy a recordar es cuando yo iba con la multitud y yo iba con cánticos y le festejaba. Y el 6 dice, 5 en la Biblia dice, ¿por qué te doblegas, alma mía, y te conmueves por mí? ¿Por qué te doblegas, alma mía? ¿Y por qué te conmueves por mí? Y luego él mismo se responde. Mire, él hace una pregunta, él hace una pregunta y él mismo se responde. Y dice, O Gilil Elohim Kit Odenu. Ten esperanza en Elohim. Espera en Elohim. Pues otra vez le agradeceré, pues otra vez lo voy a confesar. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué estábamos diciendo en el Pasuk antes? Que en medio del desierto que él estaba viviendo, él dice, voy a recrear en mi alma cuando yo iba en medio de toda la multitud, con cánticos y con gratitud al Eterno, yo le festejaba al Eterno. Y entonces él dice, ¿por qué te doblegas, alma mía, y te conmueves por mí? Él hace una pregunta. Y vemos que él mismo se responde. O Gilil Elohim Kit Odenu. Ten esperanza. O espera
en Elohim, en el Creador, pues otra vez le agradeceré. ¿Y él por qué responde de una forma tan positiva en medio del desierto que él está viviendo? Porque él en su espíritu, en su alma, acaba de recrear las cosas buenas o los momentos bellos que pasó con el Creador, diciendo: Kit o Odenu, otra vez le agradeceré, otra vez lo confesaré. Yo lo hice antes y otra vez lo voy a hacer. Antes lo alabé y otra vez lo voy a hacer. Y luego dice: Yeshua Pana. Odenu Yeshua Pana. Le agradeceré por las salvaciones de su presencia. Le agradeceré por las salvaciones de su presencia. Queriendo decir, la palabra Yeshua significa la provisión de un refugio. La palabra Yeshua significa salvación. Y Yeshua es la oferta o provisión de un refugio, es la salvación. Y por eso él dice: Odenu Yeshua Panah. Le agradeceré o le confesaré por las salvaciones de su presencia. Quiere decir, toda la supervivencia, todas las salvaciones, todo lo que va a satisfacer mis necesidades y todas las ayudas, única y exclusivamente, vienen de la presencia del Creador. Amén. De ninguna parte más. Por eso él dice: Yeshua Pana. Dice las salvaciones de su presencia, queriendo decir que las necesidades del ser humano única y exclusivamente son satisfechas por el Creador. Y él lo ve, él lo experimenta en el desierto. Él lo experimenta en el desierto. Y él, por eso vemos en un pasuk anterior que él dice: han sido para mí mis lágrimas como el pan día y noche. Haitali din atilehen yoman baila. Mi pan día y noche han sido mis lágrimas. Y por eso él se pregunta: ¿dónde está Elohim? Porque no lo encuentra. Y él aquí dice: las salvaciones, todas las salvaciones vienen desde su presencia, Yeshua Pana. O sea, esa provisión de un refugio o esa oferta de un refugio solamente viene de la presencia del Altísimo. ¿Qué es lo que una persona cuando está en el desierto, qué es lo que quiere encontrar? Agua. Un oasis. ¿Un oasis qué? Vemos que un oasis lo pintan como una fuente de agua con una palmera. ¿Y qué es lo que está encontrando ahí? Yeshua. Salvación. Está encontrando Yeshua. Está encontrando la provisión de un refugio. Está encontrando la oferta o la provisión de un refugio. Porque ahí va a calmar su sed. Y también lo fuerte, lo feroz que es el desierto. Y él dice: esa Yeshuot que necesita mi alma, yo las encuentro en la presencia del Altísimo. Y él lo confiesa ahí. Y dice: y por esas salvaciones, Odenu, yo le voy a agradecer. Amén. Yo otra vez lo voy a confesar. El pasuk 7 comienza, lo repito, el pasuk 7 aquí, en lo que es la Tanaj, en las Biblias normales sería el pasuk 6. Y dice: Elohai alai nafshi, tishtoha aiken. Elohim, en mí, mi garganta, mis pescuezos, mi interior, mi alma se abate por eso. Se abate. Se abate ¿por qué? Porque anhelo tu presencia. Anhelo tus salvaciones. Y dice el pasuk 7, 6 en las Biblias normales, dice: Aiken escorja meretz yarden. Por eso te recordaré desde la tierra del Jardín.
Ponle cuidado. ¿Qué es lo primero que él hace en medio de su desierto, de su desgracia, en medio del momento difícil de que se está alimentando de lágrimas? Dice, yo voy a recordar y voy a derramar sobre mi alma, o sea, dentro lo voy a traer. Kiesbor Basaj Edanen Adbet. Cuando pasaba con la multitud me trasladaba hasta la casa Elohim del Altísimo, del Todopoderoso. Becol Rina con voz de cántico, Betodá y gratitud, Yamón Joque. Y la muchedumbre festejaba. El primero lo que hace es como recordaba. Él recordaba cómo festejaba y cómo alababa al Creador cuando iba a la presencia del Altísimo. Y él por eso, él le dice a su alma, Ojilile Elohim Kiot. Espera en el Creador. Ten esperanza en Elohim. Kiot Odenu. Pues otra vez le agradeceré. Otra vez lo confesaré. Si antes me salvó, si antes me dio la provisión de su salvación, de su refugio en su presencia, otra vez lo voy a lograr. Otra vez lo voy a lograr. Y él dice en el 7, dice, Elohai alay nashi tishtohaj. Elohim mío, en mí mi alma se abate. ¿Qué es lo primero que una persona hace cuando está, digamos, pasando un momento difícil? Que reniega contra el Creador, pelea contra el Creador, le echa la culpa al Creador, pero él no. Él va en humillación y le dice, Elohim mío, mi alma se abate. Eso es un ruego, es una súplica. Elohai alay nafshi tishtoha. Elohim, mi alma se abate. O sea, mírame, Elohim, mi alma se está batiendo. Mírame, como un ruego. Él se humilla. Y luego dice, al ken escorja meretz yarden. Por eso, te recordaré desde la tierra del Jardén. O sea, ¿qué es lo que le estaba ministrándole a su alma? Mire cómo él le ministra a su espíritu, a su alma, a su neshama, a su rúa, a su lev. Y él está diciendo, te voy a recordar, otra vez vuelve, te voy a recordar desde la tierra del Jardín. O sea, desde la tierra del Jordán. O sea, la tierra del Jordán, de la tierra del Jordán que regaba toda esa llanura. Ajá. Y entonces, ¿qué es? Una llanura de pastos verdes y agua. ¿Y qué es lo que él está buscando? Como el carnero, pues agua. El carnero está buscando agua. Vemos que esto es un símil. El carnero está buscando agua. Y él dice, yo voy a recordar toda la llanura del río Jordán, oh, todo ese pasto verde, oh sí, como ese río Jardén, ese río Jordán, baña toda esa llanura y cómo eso se llena de verde. Y es como se vuelve el alma comienza a saltar y decir, oh, hay una esperanza, hay una esperanza. Y por eso vemos que más atrás, él decía, en el 6:5 en las Biblias, él decía, Ojilile Elohim, ten esperanza, espera en Elohim. Y él sigue diciendo, estoy en el 7, Behermonin mear mitzar. Y hasta la del Hermón desde el monte Mizar. Entonces le está diciendo, te recordaré desde la tierra del Jardín, el río Jordán, hasta las colinas o montañas del monte Hermón, El monte Hermón o las colinas del monte Hermón, ahí es donde nace el río Jardín o el río Jordán. Entonces nace el río Jordán allí en las colinas o monte de Hermón, en la frontera del Líbano con Siria, y comienza a bañar toda esa llanura. Y pues cómo se forma todo eso, pues lleno de agua. Y por eso él dice, por eso que, por este abatimiento que tiene mi alma,
Yo lo que voy a hacer es que voy a recordar toda la tierra del Jardín, o sea, por donde viene el río Jordán. Y dice, hasta la del Hermón, o sea, hasta las colinas montañas del monte Hermón, desde el monte Mizar, o sea, donde nace, o sea, todo ese manantial, toda esa agua, yo la voy a recordar. Todo eso es lo que voy a recordar. Recordaré toda esa abundante de agua. ¿Por qué? Porque él lo que necesita es agua. Es agua. Eso es lo que él necesita. Es agua. Sí, claro. Refrescarse. El 8 dice, Pasuk 8, 7 en las Biblias normales. Teón el teón, corele col, sin oreja. Un abismo a otro abismo llama a la voz de tus canales. Vuelve igual que en el Pasuk 2, uno en las Biblias normales, que habla de arroyos de aguas. Así él vuelve a qué. Dice, un abismo a otro abismo llama a la voz de tus canales. Kil mishbareja, bejaleja, alay abarú. Un abismo a otro abismo llama a la voz de tus canales. Todas tus quebradas o tus rompientes y tus olas sobre mí pasaron. ¿Qué es lo que vuelve? ¿Qué es lo que le está recordando? Le está hablando que los canales, arroyos, ¿de qué? De agua. Recordemos que estamos hablando de la tierra del Medio Oriente, de Israel, que se forma por debajo de todas esas montañas, tierra, se forman ríos de aguas subterráneas, se forman excavaciones de aguas subterráneas, excavaciones que había debajo de la montaña, aguas subterráneas, ríos de aguas subterráneas, canales, arroyos de aguas subterráneas. Y él dice, un abismo a otro abismo llama a la voz de tus canales, todas tus rompientes y tus olas pasaron sobre mí. Sí, la presencia del Altísimo me refrescó. Yo bebí de esa agua, sí, porque yo iba a su presencia, porque yo me trasladaba con la multitud a la presencia de Elohim, sí. Y por eso él comienza a recordar eso. Él dice, pasaron sobre mí, o sea, yo las experimenté, yo las viví, esas excavaciones de aguas subterráneas, esos ríos subterráneos, esos canales subterráneos, de arroyos subterráneos. Oh, sí, yo las disfruté. Yo sé qué es eso. Y el 9 dice, Yoman Setzabe Adonai Hashdo. De día ordenará Elohim su bondad. Abalailá Shiro Ami. De día ordenará Elohim su bondad, y por la noche un cántico conmigo. Entonces él está diciendo acá, pero él ordenará ¿qué? Él va a ordenar o él va a colocar un decreto sobre mí de bondad por la mañana, y por la noche yo le voy a alabar. Entonces mire lo que él está diciendo. Estoy en el desierto, estoy solo, mi alma está bramando, está batida dentro de mí, pero yo voy a recordar la tierra del Jardín. Yo lo voy a recordar desde donde están haciendo, desde el monte Hermón allá, yo lo voy a recordar. Oh sí, porque yo viví de esas aguas. Y el Creador va a ordenar, Yamón Yetzabe Adonai Hashdo. Y el Creador va a ordenar, va a colocar un decreto sobre mí de bondad, sí. Él va a tener misericordia de mí, Él va a tener piedad de mí. Y por la noche, por la mañana sucederá eso. Sí, y por la noche yo lo voy a alabar. Por la noche habrá dentro de mí un cántico de adoración. Y luego dice, Tefilá leel
hay ahí. Y una plegaria para el poderoso de mi vida. Mire, esto es muy poderoso. De día ordenará Elohim su bondad. Y por la noche un cántico conmigo. Una plegaria para el poderoso de mi vida. Amén. En medio del desierto, en medio de este abatimiento, en medio de esta búsqueda de agua, Él dice no, Él va a ordenar, Él va a decretar su bondad sobre mí. Y ese decreto, esa orden de Elohim sobre mí, va a hacer que yo en la noche, que en mí haya un cántico. Que en mí haya un cántico, lefilale el hayahí, y una plegaria al poderoso de mi vida. Mire esta persona cómo se ministra. Y esto es enseñanza para nosotros, para ministrarnos de esta forma. Como también lo hiciera el rey David, el Salmo 103. Bendice alma mía, Adonai, y bendiga todo mi ser, su Shem Kadosh. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, quien rescata el hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias, quien sacia en tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alma mía, alaba al Creador, porque Él te perdona. Alaba, alma mía, al Creador, porque Él sana tu cuerpo. Y tú te remontas como el águila, tú te rejuveneces como el águila. Y esa es la forma que David se ministraba. Y esta es la forma que también aquí el salmista, que ya vimos que son los hijos de Corá, se está ministrando. Él dice, no, de día, en la mañana el Creador va a ordenar su bondad. Mire que él no está pensando en desgracia. Porque lo que una persona por lo general piensa es en la desgracia, todo le va a salir mal. Pero él dice, no, lo que va a ordenar sobre mí el Creador es bondad. Y esa bondad, por esa bondad yo lo voy a alabar. Y de noche, ¿qué va a haber? Pues una plegaria al poderoso de mi vida. Lee el hayahí, al poderoso de mi vida. Es mío, es mío. Y el 10 dice, no en las Biblias normales, dice, Omera lee el hal, Omera lee el salí. Omera lee el salí. He de decir al poderoso de mi protección. Y hay una pregunta ahí. Lama Shehaktani. ¿Se acuerdan eso? Lama Shehaktani. Lo que también nuestro santo maestro, cuando estaba en la estaca de ejecución, también decía lo mismo. Omera el sal y lama Shehaktani. He de decir al poderoso de mi protección, ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Cómo se sentía él? Pues él estaba en el desierto. ¿Cómo se sentía él? Olvidado. ¿Cómo se siente una persona en el desierto? Olvidado, en soledad, abandonado. ¿Cómo también se encontraba el carnero al no encontrar agua? Y él iba ¿qué? Al Creador. Él dice, yo le voy a decir al poderoso de mi protección, ¿por qué me olvidaste? Pero vemos que este lama Shehaktani es una súplica, no es una queja, sino es una súplica, es un ruego. Es un ruego. Y luego sigue diciendo, estoy en el 10, no en las Biblias, Lama Koder Elek Belahak Oyeb. ¿Por qué en penumbra caminaré con la opresión del enemigo? Belahax, oye. ¿Qué es lo que una persona, digamos, siente en el desierto de noche? Frío. Primero un frío el berraco, ¿verdad? Y miedo, correcto también. Y unas tinieblas, una oscuridad. Cuando él está diciendo acá, ¿por qué en penumbra caminar? Penumbra no es simplemente unas tinieblas normales,
Penumbra es una oscuridad, como si se pudiera palpar. Es una oscuridad como si diera miedo. Por eso él dice, ¿por qué en penumbra caminaré con la opresión del enemigo? Y luego el 11 dice, 10 en las Biblias, Beresach beach motai, Yerefuni sorerai, mientras golpean mortalmente mis huesos, me humillaron mis opresores. Cuando él dice, mientras golpean mortalmente mis huesos, o sea, ¿qué es lo que hace el hueso? El hueso lo que hace es que produce los glóbulos blancos, las células sanguíneas que dan ¿qué? La sangre, o sea, la vida. Cuando él está hablando de que golpean mortalmente sus huesos, están diciendo que automáticamente le estaban quitando era la vida. Y él dice que en esta penumbra y en estas tinieblas que él está viviendo, esto era lo que él sentía en sus huesos. Y cuando él está hablando de huesos, está hablando pues, de su interior. Porque recordemos que está en un símil entre el carnero y un símil entre su nafshi, entre su cuello, pescuezo, alma, interior. Cuando él dice nafshi, está hablando, sí, del pescuezo, cuello del animal. Pero así como el pescuezo, cuello del animal está sintiendo esa sed que lo abate, dice nafshi, así mi alma, mi interior también dentro de mí se abate. Así como el carnero está deseando agua, yo también deseo tu presencia, panín, tu rostro para calmar y saciar mi sed. Beretzach beachmotai yerefuni sorerai. Mientras golpean mortalmente mis huesos, me humillaron mis opresores. Y luego dice lo que estos opresores hacían. Dice, Beonran elai kol hayon aye elojeja, diciéndome a mí todo el día, aye elojeja, ¿dónde está tu Elohim? Entonces dice que estos opresores lo golpeaban mortalmente sus huesos, que lo humillaron. Jerefuní, Sorerai, me humillaron mis opresores. Beonran elai kol hayon ayel ojeja, diciéndome a mí todo el día, ¿dónde está tu Elohim? ¿Dónde está tu Elohim? Y esa es la pregunta clave. ¿Dónde está tu Elohim? ¿O dónde está mi Elohim? Amén. ¿Sabe dónde está tu Elohim? ¿Dónde está mi Elohim? Donde nosotros lo colocamos. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde pusiste a tu Elohim? ¿Dónde lo pusiste? Porque aquí él dice que el carnero clamaba así, haciendo un simen con el alma, así como el carnero en su nafshi, pescuezo, cuello, haciendo un simen con el alma, con la nefesh, con el alma, así como el carnero buscaba estos canales de agua, estos arroyos de agua para satisfacer su sed. Así su alma, su interior buscaba la presencia del Altísimo para satisfacer su sed. Pero luego dice Lama Shehaktani, ¿por qué me olvidaste? Lama Koder Elek Belahak Oyeb, Belak Haks Oyeb. ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué en penumbra caminaré con la opresión del enemigo? Luego dice que lo golpeaban mortalmente sus huesos, que lo humillaban y que todo el día le preguntaban ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué él dice que
haciendo el símil, ¿por qué el carnero bramaba así? Porque el carnero se puso a buscar el agua. Y se puso a buscar el agua donde no debía. Se fue por caminos equivocados. Poco a poco se fue alejando del camino correcto. Poco a poco. Para satisfacer su sed, poco a poco se fue alejando. ¿Y luego qué? Se perdió. Se perdió. Y por eso clamaba: ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué en penumbra caminaré con la opresión del enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué golpean mortalmente en mis huesos? ¿Por qué me siento humillado por la opresión del enemigo? ¿Por qué todo el día preguntó todo esto? Porque el carnero se perdió. Buscando el agua, se perdió. Y él dice: así igualmente yo me perdí. Porque recordemos que el que Basak Edaden Adbet Elohim Bekol Rina Betoda. Él dice que él recordaré cuando pasaba con la multitud, me trasladaba hasta la casa del Elohim con voz de cántico y gratitud. Pero él, por satisfacer su fe, se alejó, se perdió, se fue por caminos errados, se perdió del camino de la presencia del Altísimo, del Beit Hamikdash, del templo. Él se perdió y se fue y se alejó. Y él dice: ¿por qué me olvidaste? Mire cómo me encuentro. Y él dice que así se encontraba también este carnero, que así también se preguntaba, y que todo el día se preguntaba: Ayé, Eloheja, ¿dónde está tu Elohim? ¿Dónde está tu Elohim? Entonces así también el carnero se preguntaba: ¿dónde están las aguas? ¿Dónde están las aguas que yo recorría? ¿Dónde están las aguas? Y así el salmista se pregunta: ¿dónde están las aguas? ¿Dónde está el rostro del cual yo disfrutaba? ¿Dónde están? Porque él había tomado caminos equivocados. Había buscado agua donde no debía. Había querido satisfacer su sed en lugares donde no había agua, en lugares secos, y se perdió. Y para terminar, luego dice: ¿por qué te doblegas, alma mía? Y que te conmueves por mí. Y luego sigue diciendo el 12, a la mitad del 12, después dice: Ojilile Elohim kit odenu. Vuelve a decirlo: ten esperanza. Ojilí, ten esperanza, espera. El Elohim, en el Todopoderoso, kit odenu. Pues otra vez le agradeceré. Otra vez lo confesaré. Y termina Salmo Tehilim 42. Dice: Yeshuot Panay Belohai. Por las salvaciones de su presencia y por ser mi Elohim. Él dice: me perdí del camino. Me perdí de la senda. Estoy bramando como el carnero por encontrar estos canales, estos arroyos de agua, de estas aguas subterráneas, de estos ríos subterráneos, de estos canales que llevan aguas. Pero tengo esperanza en el Todopoderoso, que otra vez le voy a agradecer, porque otra vez lo voy a encontrar. Otra vez lo voy a confesar y le voy a agradecer por las salvaciones de su presencia, porque Él es mi Elohim. Él dice: en medio de que me perdí y en medio de que tomé un camino errado y me alejé de la casa del Todopoderoso, porque Él decía: no, recuerdo cómo yo iba en la multitud y me trasladaba con la multitud, con cántico y gratitud.
Y me perdí, sí, me perdí. Y por eso en el 10 dice, Omera leel sal y, es decir, al Todopoderoso, Lama Shihaktani, ¿por qué me olvidaste? No es que el Creador lo haya olvidado, es que Él se fue por el camino errado. Así como el carnero se perdió de las fuentes, se perdió de los canales de arroyo donde el carnero las encontraba para satisfacer su sed. Él dice, yo voy a volver a encontrar esa presencia otra vez, la voy a volver a encontrar. Y así como el carnero clama, él dice, el carnero la va a volver a encontrar. Él está clamando y él está bramando. De hecho dice bramar. De hecho, el 2 dice que allá al tarot, como un carnero que brama, como un carnero que brama, mi alma también está bramando. Pero el carnero que está bramando y él va a encontrar las aguas otra vez y va a satisfacer su sed. Yo otra vez voy a encontrar la presencia del Altísimo. Voy a encontrar el rostro del Altísimo. Y al encontrar el rostro del Altísimo yo voy a encontrar Yeshuot. Yo voy a encontrar las salvaciones. Y por encontrar esas salvaciones otra vez le agradeceré. Y dice, por eso dice, Ojilil Elohim. Ten esperanza en Elohim. Ten esperanza en Elohim. Espera en Elohim porque tú vas a volver a encontrar el rostro del Altísimo. Y termino con esta pregunta de el Pasuk 11, 10 es allá. Allé Eloheja, ¿dónde está tu Elohim? Este es un símil entre el salmista con un carnero. O sea, ¿dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está mi Yeshua? ¿Dónde está la provisión de mi refugio? ¿Dónde está la oferta de mi provisión? ¿Dónde está mi oasis? ¿Dónde están estas aguas? Ayel Ojeja, ¿dónde está tu Elohim? Es cuando cada uno de nosotros nos debemos preguntar, ¿dónde está mi Elohim? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde pusiste a tu Elohim? ¿Dónde pusiste a tu Creador? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste atrás? Esos arroyos, esas fuentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el camino? ¿En dónde está? Vuélvelo a encontrar. Vuélvelo a buscar. Como dice la palabra, que los libros de los profetas que dice, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. No es ¿por qué estoy en esta situación? No. ¿Por qué Elohim me pusiste en esta situación? No. ¿Tú dónde tienes a Elohim? ¿Dónde lo tienes? Allí Eloheja. Shalom, 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 shalom.